fundamental, Mari, pero ya tus palabras fueron órdenes para él. Está acá. Gracias, junto a nosotros, Santiago. Santiago. Es que me parece mucho más bonito también poder homenajearlo como a él le hubiera gustado contigo, un compañero de trabajo, un amigo que lo conocía tanto además, tú decías, y lo encontré muy lindo porque uno se daba cuenta efectivamente su sello, la cercanía que tenían cada uno de sus reportajes. Bueno, justamente en ese reportaje que ustedes acaban de ver, yo también estuve, digamos. Sí, te vimos. Pero el que se robó la película fue Alipio, porque Alipio fue, subió y se acercó y al final entró en contacto con Catalán. Entonces esa fue una noticia, realmente una noticia mundial, ¿ya? Y él estuvo ahí en la primera línea. Yo estuve después en el hospital, en la despedida, y ahí estuve esperando también la llegada de ellos mientras se hacía todo un operativo con helicóptero. Pero desde esa fecha en que éramos compañeros de trabajo, en que los dos éramos volantes, estábamos recién incorporados al canal, era una historia que tenía su épica, porque era un canal nuevo que comenzaba. Era la idea de un canal público en la cual todos participábamos, un canal que no iba a tener esos compromisos empresariales ni ideológicos, por lo menos esa era la intención, la idea, hacer un canal que fuera autónomo del gobierno, de los partidos, de las empresas. Ese era un poco el sueño, ¿ya? Y que nos unió a todos, a Marcelo Araya, al Pato Caldichuri, a Guillermo Muñoz, que después, por distintas razones, emigraron, el mismo Alipio. Pero él fue una figura realmente entrañable, una figura bastante popular. Quizás otros estábamos, quizás teníamos una mayor distancia respecto de la gente, pero él tenía esa proximidad, esa cercanía. Se involucraba, ¿o no? Sí, claro. El lenguaje también era como sencillo y llegaba a la gente, ¿no? Yo creo que eso fue un elemento sustantivo. Y cuando llegó el momento de presentarlo al Premio Nacional de Periodismo, yo escribí un poco la presentación y hablé de esas características distintas, porque no era el columnista exquisito ni era el analista, sino que era la persona que salía un poco de ese, como dije yo, de ese Chile profundo, de ese Chile de la Patagonia, de gente forzada, que incluso tenía un acentito un poco distinto, porque está la presencia de Chiloé en esa zona muy fuerte, y de hecho en algún momento le decíamos chilote también a Alipio. Y él traía ese saber y ese contacto y esa capacidad de comunicarse y de armar estos esquemas de cercanía. Yo recuerdo siempre ese reportaje de los profesores rurales, que tuvo una sintonía tremenda, ¿no? Porque mostraba ese trabajo de los profesores, ese viaje que hacían en unas lanchas precarias de Plumavit para ir a enseñar a sus alumnos en los colegios. Él tenía ese carácter, no guardaba distancia, sino que se acercaba mucho a los temas. Y aunque fue a muchos países, yo creo que siguió siendo esta hambre del sur la que lo guiaba en muchos de sus reportajes. Hasta ahora él seguía trabajando, tenía ya 77 años, pero seguía con mucha energía. A veces se descuidaba un poco, y al final fue prácticamente la mujer y los hijos lo que lo obligaron a venir a Santiago, porque no estaba funcionando tan bien su corazón, ¿no? Y bueno, aquí lo operaron con varios bypass y en definitiva algo pasó, se descubrió que tenía una aorta muy lesionada. Entonces una operación que tendría que haberse demorado 5 horas y media, al final duró como 11 horas. Y claro, el corazón resistió
el corazón, la operación fue perfecta, pero vinieron estos infartos cerebrales, una sucesión de infartos cerebrales y bueno, el cerebro no resistió. Santiago, te propongo lo siguiente, y a la gente que nos está viendo, son las 9:48, un día marcado por el fallecimiento de Eduardo Rabani, por el fallecimiento de Alipio Vera, dos de los fundadores también de la historia de este canal, de la cual tú también eres protagonista, como veíamos a Pedro Carcuro, lo escuchábamos a Pedro Carcuro hace un rato también, 4 protagonistas de una historia y una de esas voces está con nosotros y nos puede relatar lo que fue. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Hacemos una pausa, son las 9:48 y al regreso seguimos recordando cómo se fue formando la televisión en el día en que dos de sus pilares nos dicen adiós o hasta pronto. Ya regresamos. Es Alipio Vera. Muy bien, muy bien. Yo simplemente quería recordar un par de quizás anécdotas. Recién contaba Eduardo, por ejemplo, lo que pasó cuando él fue a reportear con una señora. Cuenta Claro. esa historia que es muy Que era muy buena, simpática. una historia que Alipio Vera hacía un reportaje en una casa. Entonces la señora, su casa estaba acá, pero donde te colgaba la ropa estaba al otro lado de la frontera. Entonces Alipio relataba, la señora María tiene que ir a colgar la ropa y cruza territorio argentino. Y luego vuelve a servirse el té y ya está en su casa, en territorio chileno. Porque claro, su casa estaba justamente ahí en la línea que dividía a ambos países. Una tremenda historia. ¿Cómo encontrar esa historia? Es lo que a mí me Tiene sorprendió. esa historia de humor y que también tiene historias dramáticas. Alipio fue la persona que primero, uno de los primeros que en la prensa y en la televisión describió lo que pasaba con los niños robados y que eran adoptados en el extranjero. Esa es una tremenda historia en que cuenta un poco, habla con la señora y la señora le narra cómo tuvo su hijo y cómo su hijo desapareció entre asistentes sociales, entre médicos del hospital y nunca más lo pudo ver, ¿ya? Y después, años después, otro equipo del canal con una ONG, en el fondo encontraron al hijo viviendo en Holanda o en Bélgica, ¿ya? Y pudieron juntar a esta señora campesina que le habían robado el hijo en el sur y al niño, que ya era un hombre que hablaba escasamente español, que hablaba francés, creo, u holandés. O sea, eran distintos tonos que se tocaban, distintos resortes. Él podía estar en Ruanda con la matanza y contándonos esa historia, pero también hacía estas historias de humor y estas otras historias desgarradoras de ese Chile profundo del que hablo yo, que tiene que ver con la Patagonia y con los sufrimientos y los goces también de la vida más natural. Alipio era ese periodista natural que encarnó valores significativos de cercanía, de proximidad con la gente. Muy versátil también en su nivel de periodismo, pero siempre muy profundo y muy cercano, como tú decías. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Gracias. Y por supuesto, la televisión pública TVN va a hacer un especial después de Buenas noches del programa de Eduardo Fuentes sobre precisamente Alipio Vera y también